José María Gay de Liébana, profesor, bienvenido, buenas noches. Hombre, José Luis, abrazos virtuales y besazos virtuales a María, hombre, aquí estamos. Si te pedimos, José María, que utilices un adjetivo para definir estos presupuestos, ¿cuál te viene a la memoria? Hombre, que el papel todo lo aguanta, ¿no? Bueno, me he alargado un poquito, no he usado un adjetivo, pero el papel todo lo aguanta, lo digo porque en principio el incremento del gasto es sustancial, pero luego también, sobre todo, el incremento de la presión fiscal, que yo creo que no va a ser realizable. Son 34.000 millones de euros más de impuestos que vamos a pagar los españoles en el año 2021 respecto al año 2020, y bueno, yo no creo que la situación económica es de como para recaudar 34.000 millones de euros más, José Luis. Se dice, José María, que estos presupuestos son expansivos desde el Gobierno y que nos van a ayudar a salir de la peor crisis económica y social en un siglo. ¿Va a ser así? Hombre, desde mi punto de vista lo que hay es un crecimiento sobre todo del gasto corriente, ¿no? Del gasto estructural, y por tanto no hay, digamos, partidas como muy específicas al margen de estos famosos 27.000 millones de euros que van a llegar desde Europa procedentes de lo que sería el fondo de los hipotéticos 140.000 millones de euros. Y lo que también hay es algún aspecto que a mí me llama la atención, como por ejemplo las prestaciones por desempleo, que van a bajar en el año 2021, cuando en principio las previsiones para el año 2021 son de aumento de la tasa de paro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que fundamentalmente hay gasto corriente, faltaría quizás un poquito más de lo que sería gasto en inversión, por tanto, de inversión de formación bruta de capital, y sobre todo yo diría que tendrían que ser más que expansivos en cuanto al gasto, más reductivos en cuanto a los ingresos, sobre todo pensando un poquito en lo que sería la reanimación de la actividad económica y de la actividad empresarial, María. Nos decías, los presupuestos se basan mucho en los 27.000 millones de euros que van a llegar de Europa. Cuando llegue, profesor, el dinero, va a quedar algo que gastar, porque en principio hay buena parte de esas partidas que están ya comprometidas. Hombre, a mí me parece que ya prácticamente es aquello de que estamos vendiendo la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Yo creo que hay que esperar, también hay que ver lo que va a pasar en Europa. Tenemos a Hungría, tenemos a Polonia, tenemos a Eslovenia también, que está un poco en ese vamos a ver qué ocurre. Tiene que aprobarse esto en principio hasta el transcurrido, yo diría, el primer semestre de 2021 no estará en marcha. Pero la otra duda que yo tengo, José Luis, es si realmente ese dinero, esos 140.000 millones de euros, van a llegar a toda la economía, es decir, si van a llegar a la pequeña, a la mediana empresa, al autónomo. Entonces, la verdad se ha dicho que, claro, este tipo de empresa no cumple con los requisitos, digamos, de transformación digital, de competitividad, de industrialización que exige, en definitiva, los fondos europeos, ¿no? Por tanto, a mí me da un poco de temor que estos 27.000 millones de euros, primero, no sé si van a llegar, y en segundo lugar, que lleguen, que sean inclusivos, por decirlo de esta manera, es decir, que beneficien a todo el tejido empresarial, que el 95% de nuestras empresas son pequeñas y medianas, que no están en condiciones de poder recibir estos fondos de acuerdo con los requisitos establecidos por la Unión Europea. José María, hoy en el Congreso han pasado más cosas, aparte de aprobarse en primera etapa esos presupuestos. Pablo Echenique, diputado en el Congreso de Unidas Podemos, ha dicho además, ha marcado como una especie de hoja de ruta y ha dicho que se va a derogar la reforma laboral, que se va a aprobar una reforma fiscal que va a subir los impuestos a los ricos, que va a haber varias subidas de salario mínimo y una ampliación del ingreso mínimo vital. Ha dicho que esto solo es el principio. ¿Eso en lo económico qué significa? Hombre, yo creo que en este momento lanzar estos mensajes son bastante negativos y peyorativos para lo que sería la sociedad española. De un lado, aumentar los impuestos para los ricos o sobre los ricos, quiero decir que van a aumentar los impuestos para todos y cada uno de nosotros, ¿no? Por tanto, porque el concepto de rico aquí en España es un concepto bajito, ¿eh? Es decir, aquel que gana más de 40 o de 50.000 euros al año ya teóricamente es un rico. En cambio, en el resto de Europa y en Estados Unidos lo es a partir de los 400.000 euros o 400.000 dólares. Por tanto, este es un aspecto a tener muy en cuenta. Luego, con respecto al salario mínimo, yo creo que no es un momento de forzar una subida del salario mínimo, porque precisamente los salarios se están ajustando y además vamos a tener lamentablemente a gente que va a estar desempleada, ¿no? Por tanto, si el empleo que hay se tiene que retribuir mínimamente a lo que son los 1.000 euros, esto va a castigar la contratación. Y luego, en cuanto al ingreso mínimo vital, yo siempre me pronuncio en los mismos términos, María. Yo creo que está muy bien ahora, que es un momento en el que hay
ayudar a la gente, sobre todo a las personas vulnerables, pero se trata, cara al futuro, más que de dar el pescado, darles una caña de pescar y enseñarles a pescar. Yo creo que esta es la esencia, ¿no? Por tanto, yo creo que una sociedad en la cual de alguna forma hay una presencia y hay una necesidad de salario mínimo vital o de ingreso mínimo vital, es que realmente no es competitiva, que no es productiva, que no hay una economía que tire, y entonces esto puede crear pues lo que sería, digamos, una situación a veces mala. De hecho, yo puedo decir que hay alguien que igual percibe el ingreso mínimo vital y igual resulta que está en economía informal. Por tanto, cuidado entonces con estos pasos. Bueno, has comenzado diciéndonos, profesor, que aunque el papel lo aguanta todo, a ti hay números, cuentas de estos presupuestos que no te acaban de cuadrar. Nos lo decías, por ejemplo, hombre, veo difícil que el próximo año, por desgracia, se pueda reducir la prestación por desempleo. O decías, veo difícil que se llegue a recaudar lo que se prevé en estos presupuestos, incluso aunque no suban como van a subir los impuestos a la clase media. Te lo digo porque ¿crees que estas cuentas, que estos presupuestos, permítaseme la expresión, van a colar en Europa, en Bruselas? A ver, a mí me da la impresión, yo que consigo que cuando hablo con conocimiento de causa porque los tengo acá, es decir, que los tengo aquí rascados, los presupuestos, lo tengo todo aquí mirado, por tanto, no es aquello de decir voy de oído, sino que lo he mirado. Hay algunas cosas que llaman la atención, por ejemplo, la deuda pública española se va a incrementar, este año vamos a acabar sobre el 120-125% del PIB, esto quiere decir que igual estamos rozando el 1.400.000 millones de euros, y en cambio a mí me ha sorprendido que haya una bajada en lo que sería el capítulo de intereses. Esos intereses se sitúan en 27.000 millones de euros por debajo del año 2019. Por tanto, quiere decir que el Banco Central Europeo va a ser nuestro patrono, ¿no? Y en este caso, la fotografía de Christine Lagarde, pues la vamos a tener que poner encima de la cama por las noches y rezarle un Ave María. Lo digo porque ella nos está salvando. Esto es un aspecto. Luego, el otro aspecto es que las prestaciones por desempleo se reducen en 19.000 millones de euros en 2021 respecto a 2020. Esto me llama la atención, sobre todo teniendo en cuenta la evolución de lo que sería la tasa de paro. Y luego hay algunos aspectos que también yo creo que en Bruselas los van a mirar, como por ejemplo el incremento de la remuneración de empleados. Este es un dato que a mí me sorprende mucho, sobre todo porque aumenta respecto al año 2019, en este caso en 12.000 millones de euros. Y la pregunta es si los funcionarios han cobrado más o van a cobrar más, es decir, un 10% más de sueldo de lo que cobraban en el año 2019. Por tanto, hay algunas cuestiones que yo creo que no tienen, digamos, mucha coherencia, pero desde mi punto de vista, pero también, por ejemplo, me sorprende lo que sería el incremento de recaudación por impuestos indirectos de 20.000 millones de euros. Lo digo porque no veo que la actividad económica pueda resurgir tanto con lo que sería lo que dice el gobierno, crecimiento del 9,8%, lo que dicen los organismos, 5%, y luego también un incremento muy acusado en lo que serían los impuestos directos, en lo que sería la renta, en lo que sería el patrimonio, en lo que sería el capital, de 13.000 millones de euros. No sé si habrá capacidad como para poder pagar estas cantidades, ¿no? Por tanto, una cosa es lo que el papel dice, lo que aguanta el papel, y otra cosa es que se sostenga en el mundo real y en la realidad del año 2021, José Luis. José María, y ahora que estamos llegando ya a final de año y por hacer un poco de balance desde que empezó toda esta crisis del coronavirus en marzo, ¿cómo estás viendo el país? Hombre, lo veo mal. Este puente es un puente que... los puentes normalmente es puente porque se pasa por encima, pero es que me parece que este puente, María, va a ser un puente que vamos a pasar por debajo, ¿no? Por tanto, igual nos mojamos. Lo digo porque realmente no va a haber turismo interior, la fiebre consumista está muy frenada, el confinamiento o pseudo confinamiento. Entonces, claro, ya de alguna manera esto era un poco el pistoletazo de salida juntamente con el Viernes Negro, ¿no? El pistoletazo de salida de lo que era la euforia del mes de diciembre. Entonces, claro, el mes de diciembre es un mes de consumo, de gasto, de alegría, de desplazamientos, de viajes, luego también las comidas familiares, luego la hostelería, la restauración, todo esto se va a ver muy afectado. Por tanto, yo en ese momento soy, no optimista, más bien pesimista respecto al mes de diciembre. Entonces, esto me preocupa porque el mes de diciembre es el que marca el gran pico, por decirlo de esta manera, de lo que sería el último trimestre del año, que siempre el último trimestre
del año es un trimestre muy efervescente económicamente hablando, ¿no? Al margen de que el verano nos ayuda turísticamente, pero a nivel de consumo, de inversión, bueno, pues es de alegría, ¿no? Entonces, claro, este mes de diciembre va a ser un poco triste y claro, y entonces con esta rémora vamos a arrancar en 2021. Por tanto, ¿cómo va a ser el arranque en 2021? En principio no va a ser muy positivo, ¿no? Esta es la previsión que hay, al margen de la vacuna, Dios mediante. ¿Y firmas, profesor, la previsión de la OCDE de recuperar lo perdido en 2023 o te parece pesimista y para el 2022 crees que ya estaremos más o menos como antes de la pandemia? Bueno, en principio yo estoy bastante de acuerdo con la OCDE, incluso con el Fondo Monetario Internacional, que nos habla más del año 2023, pero para recuperar los niveles prepandemia nos vamos al año 2025. Lo digo porque, en definitiva, una cosa es que tengamos una herida y una pequeña cicatriz y la otra es que realmente tengamos una cornada dura, ¿no? Y en este caso yo creo que como no se han arbitrado las soluciones más adecuadas, José Luis, vamos a tener aquí, pues bueno, unas brechas, unos golpes, unas heridas que no vamos a poder tapar con una tirita. Por tanto, quiero decir que habrá que intervenir y entonces la intervención va a durar tiempo y siempre cualquier intervención, y ahí no sé, por experiencia propia, tiene el posoperatorio, ¿no? Y durante el posoperatorio estás un poco así groggy, ¿no? Por tanto, yo creo que la economía española estará un poco groguilla durante el año 2021, vamos a ver si se recupera 2022, pero habría que recuperarnos al nivel del mes de febrero de 2020. Esto es lo que en principio está por ver. José María, después de lo bien que nos has explicado todo, ya solo me queda preguntarte por el Español. Hombre, bueno, el Español ganó al Cartagena, cuidado con el Cartagena, que es un grandísimo equipo y además que juega muy bien, empezó ganando el Español bien, en la Liga es más, yo creo que es la competición más importante que hay sobre el planeta Tierra. Acabamos bien el año. Sí, acabamos bien el año y yo creo que con esperanzas y bueno, ayer al final convenció el juego del Español y bueno, a ver si el Madrid también remonta, el Barça, el Sevilla, el Atlético de Madrid, el Villarreal, el Valencia, en fin, todos los que están jugando también el Español, Europa, lo principal. Tanto, y Osasuna. Arriba con el fútbol, María? Gracias, profesor. Sabes que se te quiere. Un fuerte abrazo virtual. Bueno, ahora no se pueden de los otros. Eras un visionario, un anticipado a este tiempo, con lo de los abrazos virtuales. Gracias, profesor. Profeta, José Luis.